A finales de junio de 1462, el Imperio Otomano, bajo el mando del joven y temido sultán Mehmed II, marchaba hacia Wallachia, una región que se encuentra en la actual Rumanía del Sur. Su objetivo era expandir las fronteras del Imperio Otomano y someter a los territorios de Europa del Este, un área estratégicamente importante en la lucha entre los imperios cristianos de Europa y el creciente poder musulmán. La marcha hacia Wallachia se sumaba a una serie de conquistas otomanas en la región que ya había caído bajo la influencia de los sultanes otomanos. Sin embargo, lo que Mehmed II no esperaba era encontrarse con un enemigo que desafiara su poder de manera tan feroz. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador. Vlad III comandaba un ejército considerablemente más pequeño que el de los invasores otomanos, una fracción de su fuerza, pero eso no detuvo su determinación. En lugar de enfrentarse en batallas convencionales, Vlad empleaba tácticas guerrilleras y se dedicaba a hostigar a las fuerzas otomanas mediante emboscadas y ataques sorpresa. A pesar de su tamaño, el ejército de Vlad aprovechaba su conocimiento del terreno y su astucia, convirtiéndose en un obstáculo formidable para el avance otomano. La confrontación alcanzó su punto culminante cuando Mehmed II, decidido a someter a Wallachia, marchó hacia la capital de Vlad, Targoviste. En el camino, el sultán y sus tropas se encontraron con un espectáculo que dejaría una marca imborrable en la historia. El lugar donde se detenían, en lo que más tarde se conocería como el Bosque de los Muertos, se convirtió en el escenario de una de las escenas más espantosas que cualquier ejército hubiera presenciado en ese momento. Al llegar a la zona, las tropas otomanas se encontraron con una visión aterradora. Miles de cuerpos empalados, algunos aún vivos, algunos muertos, alineados en una extraña formación que recordaba a los árboles de un bosque. Cientos de hombres, mujeres y niños, incluidos prisioneros de guerra y civiles, habían sido empalados en largas estacas, creando un macabro paisaje que se extendía ante los ojos horrorizados de los invasores. Vlad III, el hombre responsable de este espectáculo de horror, había logrado lo impensable. No solo había detenido la marcha del ejército otomano, sino que también había logrado un impacto psicológico que perduraría mucho más allá de la batalla. Para Mehmed II, un sultán que no dudaba en tomar decisiones extremadamente violentas, ver tal nivel de crueldad fue una sorpresa, incluso para él. Aunque él mismo había demostrado su destreza en la conquista de Constantinopla en 1453, donde asesinó sin piedad a los habitantes de la ciudad y dejó la calle cubierta en sangre, la escena ante él en Wallachia era tan desgarradora que fue incapaz de continuar su avance. Las fuentes históricas indican que Mehmed II, al ver el Bosque de los Muertos, comentó que no era posible detener a tal hombre en su país. Así, el sultán optó por retirarse y dejar a su hermano Radu, quien también era un enemigo de Vlad, para que se ocupara de los asuntos internos de Wallachia. El empalamiento que Vlad utilizó en la batalla contra los otomanos no era un castigo nuevo, pero la forma en que lo empleó le otorgó una notoriedad sin igual. Aunque el empalamiento como técnica de ejecución ya existía desde tiempos antiguos, fue en la época de Vlad III cuando esta técnica alcanzó un nivel de refinamiento y horror sin parangón. Los orígenes del empalamiento se remontan a siglos antes de Vlad III. Ya en el Código de Hammurabi, que data de alrededor del 1700 a.C., se menciona el empalamiento como una forma de castigo para ciertos crímenes, específicamente el adulterio. En ese contexto, el castigo era relativamente rápido, pues el empalamiento se realizaba de forma transversal, atravesando el cuerpo de la víctima de un lado a otro, lo que ocasionaba la muerte rápida, generalmente en cuestión de minutos. Sin embargo, el empalamiento de Vlad era una versión mucho más cruel y lenta de este castigo. A medida que la historia avanzaba, el empalamiento fue utilizado por otros regímenes y líderes, como el rey asirio Ashur-nasir-pal II en el siglo IX a.C., quien es conocido por haber empalado a miles de personas tras derrotar a sus enemigos. Ashur-nasir-pal II no solo empaló a sus prisioneros de guerra, sino que también empleó la técnica de manera más cruel al realizar empalamientos longitudinales, es decir, insertando las estacas desde la parte inferior del cuerpo y permitiendo que las víctimas sufrieran de forma más prolongada. Vlad III llevó esta práctica a un nivel de refinamiento aún más brutal, empalando a sus víctimas de una manera que prolongaba la agonía por horas.
e incluso días. La habilidad de Vlad para realizar empalamientos en masa y al mismo tiempo hacer que el sufrimiento de sus víctimas fuera lo más prolongado posible lo convirtió en una figura legendaria, un símbolo del terror. El empalamiento, que en sus primeras formas se usaba como castigo para los delitos, fue transformado por Vlad en una herramienta psicológica de control, diseñada no solo para castigar, sino también para aterrorizar tanto a sus enemigos como a su propia gente. El Bosque de los Muertos, una de las imágenes más aterradoras de su reinado, es testimonio de la eficacia con la que utilizó este método para imponer su dominio, dejando una marca indeleble en la historia del castigo y la tortura. Así, mientras que el empalamiento como técnica de tortura tenía sus raíces en tiempos antiguos, fue bajo Vlad el Empalador donde alcanzó su apogeo, convirtiéndose no solo en un instrumento de muerte, sino en un símbolo de poder absoluto y de terror absoluto. Y aunque los siglos han pasado, la imagen de las víctimas empaladas sigue siendo una de las más estremecedoras de la historia medieval. La visión del Bosque de los Muertos dejó una huella imborrable en todos los que fueron testigos de ella. En la última semana de junio de 1462, las tropas otomanas, comandadas a medida que avanzaban por el territorio, se encontraron con un espectáculo tan aterrador que ni los soldados más experimentados pudieron evitar sentir un profundo estremecimiento ante lo que tenían frente a ellos. La historia relata que, al llegar a la zona, el ejército otomano se encontró con un paisaje desolador, un bosque en el que las estacas no eran árboles, sino cuerpos humanos. Se trataba de miles de víctimas empaladas, algunas de ellas aún vivas, otras ya muertas, pero todas atrapadas por el cruel y macabro castigo que Vlad había instaurado como su sello de poder. Los cuerpos, algunos todavía con vida, estaban alineados de tal forma que se extendían como un sinfín de árboles cubiertos por la neblina del horror. El paisaje era tan espantoso que los soldados otomanos, aunque habituados a la violencia y el sufrimiento, no pudieron evitar sentirse aterrados ante la magnitud de la tortura que se estaba llevando a cabo. De acuerdo con los relatos de Johann Schedel, un diplomático austriaco que estaba presente en ese momento, el Bosque de los Muertos estaba formado por alrededor de 20.000 cuerpos de hombres, mujeres y niños. Algunos de los prisioneros de guerra habían sido empalados mientras aún respiraban y, según Schedel, algunos de ellos permanecían en agonía, sufriendo intensamente mientras sus cuerpos colgaban de las estacas, sus voces apagadas por el dolor y la desesperación. Los gritos de sufrimiento, aunque debilitados por la extenuación, resonaban en la espesa atmósfera del lugar, amplificados por el eco del desolado bosque. Los cuerpos estaban dispuestos de tal manera que algunos parecían haber estado en este sufrimiento durante días e incluso semanas, atrapados por la tortura prolongada que Vlad les había impuesto. Para aquellos que observaban esta escena, la sensación de horror era indescriptible. La naturaleza misma del castigo era una declaración de poder absoluto, una muestra de la crueldad sin límites de Vlad el Empalador. Los soldados otomanos, acostumbrados a los campos de batalla y las escenas de violencia, se detuvieron, desconcertados por lo que estaban presenciando. El bosque de estacas no era solo un lugar de muerte, sino de terror palpable, diseñado no solo para castigar, sino para humillar y aterrorizar a los enemigos de Vlad. Cada cuerpo empalado servía como una advertencia, un recordatorio de la implacable venganza de Vlad hacia aquellos que osaban desafiar su autoridad. A medida que avanzaban, los soldados otomanos se encontraron con escenas más perturbadoras. Algunos de los prisioneros, que aún permanecían vivos, estaban tan exhaustos que apenas podían mover sus cuerpos, con los ojos desorbitados de dolor y desesperación. Sus cuerpos, empalados a través de órganos vitales, sangraban lentamente mientras luchaban por sobrevivir. El sufrimiento era indescriptible y muchos de ellos habían estado expuestos a esa tortura durante tanto tiempo que su resistencia al dolor se había agotado. Los relatos de la época mencionan que algunos de estos prisioneros intentaban levantarse, pero el dolor de la estaca que atravesaba sus cuerpos los mantenía clavados en el lugar, incapaces de escapar del tormento. La imagen del Bosque de los Muertos no solo fue un espectáculo de horror físico, sino también un acto de humillación psicológica para el ejército otomano. En la mente de Mehmed II y sus tropas, esta escena debía ser un recordatorio aterrador de lo que les esperaba si no se retiraban.
Era una táctica brillante y macabra de Vlad el Empalador, diseñada para crear una atmósfera de terror absoluto, y lo logró. Al ver a tantos de sus hombres en estado de shock, incapaces de procesar lo que estaban observando, la moral del ejército otomano se desplomó. Vlad había comprendido algo fundamental en ese momento. El poder no solo se obtiene a través de la fuerza, sino también a través del miedo. Su mensaje era claro: ningún enemigo sería perdonado, y cualquier traición o desafío a su poder sería respondido con una violencia inhumana. En ese contexto, el Bosque de los Muertos no era solo una venganza contra los otomanos, sino también un ejemplo de lo que le sucedería a cualquier colaborador o traidor dentro de Wallachia. Los civiles que habían traicionado a Vlad, ya fuera por ayudar a los otomanos o por colaborar con sus enemigos, también fueron víctimas de este terrible castigo. La escena fue tan impactante que, según algunas crónicas, incluso los soldados más endurecidos de Mehmed II no podían continuar. El sultán, al ver el sufrimiento de las víctimas y la brutalidad del castigo, se sintió abrumado. A pesar de su propia historia de violencia, incluso él se dio cuenta de que no podía seguir avanzando en estas circunstancias. Los relatos indican que, al observar el Bosque de los Muertos, Mehmed II se retiró, incapaz de continuar su campaña sin sufrir un daño psicológico irreparable. La vista de tal cantidad de sufrimiento no solo detuvo su ejército, sino que sembró la duda en su mente sobre la posibilidad de vencer a un hombre capaz de tal crueldad. A medida que la noticia de este evento se difundía, Vlad el Empalador se convirtió en una figura legendaria, no solo por su destreza en la guerra, sino también por su capacidad para imponer el terror a través de la tortura. El Bosque de los Muertos no fue solo un campo de cadáveres, sino una estrategia psicológica que cambió el curso de la historia. Vlad no solo había ganado una batalla contra los otomanos, sino que había demostrado que el miedo podía ser una herramienta tan poderosa como cualquier espada o lanza. El impacto psicológico fue tan profundo que incluso siglos después, la historia de Vlad y su macabro bosque continúa siendo una de las imágenes más aterradoras de la Edad Media. El empalamiento, como técnica de tortura, había existido mucho antes de Vlad III, pero fue bajo su gobierno que alcanzó un nivel de refinamiento y horror que cambió para siempre el concepto de sufrimiento humano. Si bien otras culturas antiguas, como los asirios, ya utilizaban el empalamiento de formas brutales, fue Vlad el Empalador quien convirtió esta práctica en una herramienta psicológica de poder, terror y control. Su método no solo era un castigo para los prisioneros de guerra o los traidores, sino una declaración macabra de autoridad, una forma de asegurarse de que su reinado fuera temido y respetado en toda la región. En sus primeros usos, el empalamiento ya era una forma dolorosa de ejecución. Sin embargo, el empalamiento transversal, que atravesaba el cuerpo de una persona de un lado a otro, era relativamente rápido y causaba una muerte que, aunque terrible, ocurría en minutos. Sin embargo, Vlad llevó esta técnica a una dimensión completamente nueva al introducir lo que se conocería como empalamiento longitudinal. Este método involucraba insertar la estaca a través del cuerpo de la víctima, no de forma transversal, sino de manera vertical, y lo hacía de forma que el sufrimiento fuera prolongado por horas e incluso días. El empalamiento longitudinal implicaba insertar una estaca gruesa, a menudo afilada y cubierta con grasa animal o aceite para facilitar la penetración, en la parte inferior del cuerpo de la víctima. El proceso era meticuloso y extremadamente doloroso. A medida que la estaca se introducía lentamente en el cuerpo, el dolor se incrementaba exponencialmente. A diferencia del empalamiento tradicional, este método no solo atravesaba los órganos vitales, sino que se detenía justo debajo del cuello, dejando a la víctima atrapada en un sufrimiento insoportable. A medida que la estaca se adentraba en el cuerpo, la persona sufría una agonía indescriptible y el procedimiento podría durar horas o incluso más, dependiendo de la habilidad del ejecutor. Lo más horrendo de este método era que, aunque la víctima no muriera de inmediato, la situación podía volverse aún más aterradora. Si el ejecutor tenía la habilidad y precisión suficientes, podía insertar la estaca de tal manera que no dañara órganos vitales inmediatos, como el corazón o los pulmones, prolongando así la vida de la víctima. De esta manera, el sufrimiento se volvía más largo,
más insoportable. Algunas víctimas, debido al tamaño de la estaca y su lenta penetración, llegaban a estar atrapadas en este estado de agonía. Vlad también innovó en la forma de hacer más efectivas estas ejecuciones masivas. Las víctimas eran a menudo agrupadas en campos y alineadas en estacas, lo que no solo provocaba un daño físico, sino que también servía para sembrar el miedo en aquellos que pudieran considerar desafiarlo. Si las víctimas eran prisioneros de guerra, traidores o incluso campesinos acusados de colaborar con el enemigo, eran tratadas como parte de una maquinaria de terror. La estética de este castigo no era accidental. Vlad quería que el dolor fuera tan visible y aterrador que incluso los más valientes no se atrevieran a desafiar su dominio. Lo más desconcertante de este castigo no era solo la ejecución misma, sino que Vlad la utilizaba estratégicamente para asegurar su poder. El empalamiento se convirtió en un espectáculo, un símbolo de la barbarie que él estaba dispuesto a ejercer para mantener el control sobre su reino. Mientras que otros gobernantes empleaban métodos de tortura para castigar en privado, Vlad usaba la tortura pública como una forma de reafirmar su autoridad ante la población y sus enemigos. Las estacas que se alzaban en el horizonte de Wallachia eran mucho más que una simple ejecución. Eran una advertencia de que desafiarlo significaba enfrentarse a una agonía indescriptible. En cierto modo, Vlad convirtió el empalamiento en una forma de comunicación, un mensaje visual para todos aquellos que pudieran pensar en traicionarlo. Pero lo más aterrador de todo era la actitud de Vlad ante el sufrimiento de sus víctimas. No solo se trataba de un líder que usaba la violencia como una herramienta de poder. Su frialdad ante el dolor humano era lo que realmente lo hacía monstruoso. La manera en que observaba el sufrimiento de las personas empaladas sin mostrar remordimientos o sentimientos de culpa revela la psicopatía de su carácter. No importaba cuán horrible fuera el dolor de las víctimas, para Vlad lo que importaba era el efecto psicológico que producía en sus enemigos y en su propia población. De hecho, muchos historiadores coinciden en que Vlad no solo disfrutaba de la crueldad de sus métodos, sino que también los perfeccionaba con la finalidad de prolongar el terror. Al emplear este tipo de tortura de forma masiva, Vlad también sentó un precedente de lo que se podría considerar una guerra psicológica. Al igual que los conquistadores que, siglos antes, habían utilizado el terror para dominar a poblaciones enteras, Vlad empleaba el empalamiento para hacer que sus enemigos se sintieran impotentes ante una violencia que parecía no tener fin ni límite. Los soldados otomanos, acostumbrados a la brutalidad de la guerra, se vieron abrumados por la magnitud del espectáculo y, de alguna manera, esto les restó moral. La retirada de Mehmed II ante el Bosque de los Muertos no solo fue una victoria estratégica para Vlad, sino que también mostró la efectividad del terror como una herramienta de defensa. Vlad, con su empalamiento longitudinal y las innovaciones en la tortura, no solo se convirtió en una figura temida por sus enemigos, sino también en un símbolo de lo que un hombre puede hacer cuando la crueldad se convierte en su único lenguaje de poder. A través de estos métodos, Vlad el Empalador no solo ejecutaba a sus enemigos, les daba un mensaje que cruzaba los límites del sufrimiento humano, un mensaje que resonaría a lo largo de la historia como una de las formas más extremas de ejercer poder a través del miedo. En la historia de Vlad III, el empalamiento se presenta no solo como un castigo físico, sino como una meticulosa estrategia de dominio. Su capacidad para hacer de la tortura algo sistemático, calculado y profundamente psicológico lo convirtió en una de las figuras más infames de la historia, dejando un legado que aún resuena con horror en la memoria colectiva. El empalamiento en masa se convirtió en una de las estrategias más emblemáticas de Vlad el Empalador, una técnica macabra que utilizaba para imponer su autoridad, tanto sobre sus enemigos como sobre su propia población. No se trataba solo de un castigo para los prisioneros de guerra o los traidores, sino de una herramienta deliberada para sembrar el miedo en todos aquellos que pudieran desafiar su régimen. A través de la tortura masiva, Vlad lograba comunicar de manera brutal y efectiva que su poder no conocía. Vlad también innovó en la forma de hacer más efectivas estas ejecuciones masivas. Las víctimas eran a menudo agrupadas en campos y alineadas en estacas, lo que no solo provocaba un daño físico, sino que también servía para sembrar el miedo en aquellos que pudieran considerar desafiarlo.
Si las víctimas eran prisioneros de guerra, traidores o incluso campesinos acusados de colaborar con el enemigo, eran tratadas como parte de una maquinaria de terror. La estética de este castigo no era accidental. Vlad quería que el dolor fuera tan visible y aterrador que incluso los más valientes no se atrevieran a desafiar su dominio. Lo más desconcertante de este castigo no era solo la ejecución misma, sino que Vlad la utilizaba estratégicamente para asegurar su poder. El empalamiento se convirtió en un espectáculo, un símbolo de la barbarie que él estaba dispuesto a ejercer para mantener el control sobre su reino. Mientras que otros gobernantes empleaban métodos de tortura para castigar en privado, Vlad usaba la tortura pública como una forma de reafirmar su autoridad ante la población y sus enemigos. Las estacas que se alzaban en el horizonte de Wallachia eran mucho más que una simple ejecución. Eran una advertencia de que desafiarlos significaba enfrentarse a una agonía indescriptible. En cierto modo, Vlad convirtió el empalamiento en una forma de comunicación, un mensaje visual para todos aquellos que pudieran pensar en traicionarlo. Pero lo más aterrador de todo era la actitud de Vlad ante el sufrimiento de sus víctimas. No solo se trataba de un líder que usaba la violencia como una herramienta de poder. Su frialdad ante el dolor humano era lo que realmente lo hacía monstruoso. La manera en que observaba el sufrimiento de las personas empaladas sin mostrar remordimientos o sentimientos de culpa revela la psicopatía de su carácter. No importaba cuán horrible fuera el dolor de las víctimas. Para Vlad, lo que importaba era el efecto psicológico que producía en sus enemigos y en su propia población. De hecho, muchos historiadores coinciden en que Vlad no solo disfrutaba de la crueldad de sus métodos, sino que también los perfeccionaba con la finalidad de prolongar el terror. Al emplear este tipo de tortura de forma masiva, Vlad también sentó un precedente de lo que se podría considerar una guerra psicológica. Al igual que los conquistadores que siglos antes habían utilizado el terror para dominar a poblaciones enteras, Vlad empleaba el empalamiento para hacer que sus enemigos se sintieran impotentes ante una violencia que parecía no tener fin ni límite. Los soldados otomanos, acostumbrados a la brutalidad de la guerra, se vieron abrumados por la magnitud del espectáculo y, de alguna manera, esto les restó moral. La retirada de Mehmed II ante el Bosque de los Muertos no solo fue una victoria estratégica para Vlad, sino que también mostró la efectividad del terror como una herramienta de defensa. Vlad, con su empalamiento longitudinal y las innovaciones en la tortura, no solo se convirtió en una figura temida por sus enemigos, sino también en un símbolo de lo que un hombre puede hacer cuando la crueldad se convierte en su único lenguaje de poder. A través de estos métodos, Vlad el Empalador no solo ejecutaba a sus enemigos, les daba un mensaje que cruzaba los límites del sufrimiento humano, un mensaje que resonaría a lo largo de la historia como una de las formas más extremas de ejercer poder a través del miedo. En la historia de Vlad III, el empalamiento se presenta no solo como un castigo físico, sino como una meticulosa estrategia de dominio. Su capacidad para hacer de la tortura algo sistemático, calculado y profundamente psicológico lo convirtió en una de las figuras más infames de la historia, dejando un legado que aún resuena con horror en la memoria colectiva. El empalamiento en masa se convirtió en una de las estrategias más emblemáticas de Vlad el Empalador, una técnica macabra que utilizaba para imponer su autoridad, tanto sobre sus enemigos como sobre su propia población. No se trataba solo de un castigo para los prisioneros de guerra o los traidores, sino de una herramienta deliberada para sembrar el miedo en todo. Las víctimas de Vlad no solo eran prisioneros de guerra otomanos, sino también su propia gente, los boyars, la aristocracia de Wallachia, que siempre había sido una fuente de poder y oposición. En su búsqueda por consolidar su control absoluto sobre el reino, Vlad sometió a los boyars a una serie de humillaciones y castigos que fueron, en muchos casos, tan brutales que desbordaron los límites de lo que incluso sus seguidores más leales podían soportar. Su crueldad no solo era dirigida a los invasores otomanos, sino también a su propia nobleza, a quienes consideraba traidores por haber apoyado a sus enemigos o por no haberle brindado la lealtad absoluta que él exigía. Uno de los episodios más notorios de esta tortura en masa ocurrió en 1457, cuando Vlad organizó una fiesta para los boyars que se celebraría en el Palacio Real de Targoviste. En apariencia, era una ocasión festiva,
un evento para celebrar la victoria y la consolidación del poder de Vlad sobre Wallachia. Los boyars, nobles y líderes del reino asistieron a la fiesta, quizás con la esperanza de que su relación con el príncipe mejorara tras años de tensiones. Sin embargo, la verdadera intención de Vlad era mucho más oscura. Durante el evento, tras varias horas de celebraciones, de banquete y risas, Vlad hizo una pregunta aparentemente inocente, una pregunta que cambiaría el destino de muchos. ¿Cuántos reyes de Wallachia han visto venir y ir en su vida? Zrenia preguntó, de forma aparentemente casual. Para nosotros esta pregunta podría parecer extraña, pero en el contexto de la época, Wallachia era un reino inestable, en el que los monarcas eran derrocados, depuestos y reemplazados con frecuencia. Los boyars, temerosos de hacer enojar a Vlad, comenzaron a responder, algunos diciendo que habían visto a 3 o 4 reyes llegar y marcharse a lo largo de su vida. Pero uno de los boyars más ancianos respondió de una manera mucho más reveladora. Dijo que había visto pasar hasta 15 reyes diferentes en su vida, un reflejo de la inestabilidad política que había caracterizado a Wallachia durante décadas. Esta respuesta, aparentemente inocente, fue interpretada por Vlad como una falta de lealtad. Para él, si los boyars habían visto pasar a tantos reyes y no habían mostrado lealtad a ninguno en particular, entonces no podían ser confiables. Era un acto de traición implícita. En un giro que dejó a todos horrorizados, Vlad ordenó arrestar a todos los boyars presentes y dividirlos en 2 grupos, aquellos que él consideraba débiles, enfermos o demasiado viejos para ofrecer una amenaza, y los demás. Los primeros fueron ejecutados de inmediato de la manera más brutal posible, empalados. A los segundos se les obligó a presenciar la tortura de sus compañeros mientras esperaban su propio destino. La atmósfera que reinó en la fiesta fue un contraste espantoso con la festividad anterior. La agonía y el sufrimiento se apoderaron del lugar mientras las víctimas morían lentamente, suspensas en las estacas. Era un espectáculo cruelmente planificado, diseñado para hacer que la nobleza de Wallachia entendiera el alcance del poder de Vlad y, más importante aún, para deshacerse de aquellos que consideraba una amenaza para su absolutismo. La tortura masiva no terminó ahí. Vlad utilizaba la ejecución pública como una herramienta política constante. La visibilidad de los cuerpos empalados a lo largo de las carreteras, en los campos y en las plazas públicas de Wallachia era una clara demostración de su poder y su crueldad. Los prisioneros de guerra otomanos, los rebeldes locales y cualquier persona que desafiara su régimen pasaban por este proceso brutal. Las estacas se erguían en las afueras de las ciudades, en las aldeas e incluso a lo largo de las rutas comerciales. El Bosque de los Muertos, en el que más de 20.000 personas fueron empaladas, no era un caso aislado, sino parte de una política sistemática que buscaba aterrorizar a cualquier persona que pensara en rebelarse. Pero la repercusión de estos actos de crueldad fue inmediata y profunda. Si bien el terror de Vlad mantenía a raya a sus enemigos externos, también causó un profundo descontento dentro de Wallachia. La aristocracia boyar, después de ser humillada y diezmada, comenzó a buscar aliados en el exterior. El descontento creció dentro del propio reino, y aunque Vlad se había asegurado el poder mediante el miedo, pronto se dio cuenta de que su propio pueblo lo temía tanto como lo odiaba. Los boyars que sobrevivieron a las ejecuciones. En 1462, Vlad, tras una serie de victorias militares, se enfrentó a la creciente oposición de su propio pueblo y la deserción de muchos de sus seguidores. Mientras tanto, los otomanos, que habían sido testigos del doloroso espectáculo del Bosque de los Muertos, no perdieron la oportunidad de utilizar la división interna de Wallachia para sus propios fines. Mehmed II, al ver que los boyars no solo se habían rebelado contra Vlad, sino que también habían buscado su apoyo, aprovechó la situación para invadir nuevamente Wallachia, esta vez con la esperanza de derrocar a Vlad de forma definitiva. Finalmente, el reinado de Vlad terminó en 1462, cuando fue derrotado por las fuerzas otomanas y obligado a huir a Hungría. Sin embargo, su gobierno no fue olvidado rápidamente. Las historias sobre su crueldad y el empalamiento masivo se perpetuaron en la memoria colectiva, tanto dentro de Wallachia como en el resto de Europa. Vlad el Empalador se convirtió en una figura legendaria, temida y odiada, y su nombre se asoció para siempre con el sufrimiento y el horror.
El castigo del empalamiento, que él perfeccionó de formas tan espantosas, dejó una marca indeleble en la historia, y su legado de terror perduró mucho después de su muerte. El reinado de Vlad el Empalador, conocido por su implacable uso del empalamiento como una herramienta de terror, llegó a su fin en 1462, cuando su poder comenzó a desmoronarse frente a las fuerzas combinadas de sus enemigos internos y externos. Si bien Vlad fue capaz de mantener su reino mediante el miedo y la violencia, la naturaleza de su gobierno finalmente provocó su caída. En 1462, tras una serie de victorias militares y una estrategia de resistencia feroz, Vlad se encontró confrontando no solo a los otomanos, sino también a una creciente rebelión interna de los boyars y la nobleza de Wallachia. Su enfrentamiento con Mehmed II, el sultán otomano, fue uno de los momentos más decisivos en la historia de Vlad. El sultán había presenciado el Bosque de los Muertos, una de las escenas más aterradoras de su carrera militar, pero su necesidad de expandir el Imperio otomano lo llevó a tomar represalias. En lugar de retirarse, como lo hizo en su anterior enfrentamiento con Vlad, Mehmed II reorganizó sus fuerzas y regresó a Wallachia con una fuerza mucho más poderosa. Esta vez, el objetivo era eliminar a Vlad de una vez por todas, aprovechando las tensiones internas del reino. El colapso del poder de Vlad en 1462 no fue solo un resultado de la invasión otomana, sino también de las decisiones erráticas que tomó al gobernar con una crueldad excesiva. Al igual que en las batallas anteriores, Vlad no dudó en utilizar el empalamiento para hacer frente a las rebeliones internas. Sin embargo, esta vez las consecuencias fueron más graves. Su propio pueblo comenzó a percibirlo no solo como un líder fuerte, sino como un tirano despiadado que no dudaba en sacrificar a sus propios súbditos para mantener el control. Esto, sumado a las conspiraciones de los boyars que se aliaron con los otomanos, debilitó aún más su posición. El final de Vlad fue trágico, pero no menos violento que su vida. En 1476, Vlad regresó brevemente al trono de Wallachia con el apoyo del rey húngaro Matías Corvinus, pero su reinado fue efímero. En una batalla contra las fuerzas otomanas, Vlad fue finalmente derrotado y, según algunas fuentes, asesinado. Su cabeza fue enviada a Mehmed II como una prueba de que el temido empalador había caído. En lugar de ser enterrado con honores, su cabeza fue preservada en azúcar y exhibida en Constantinopla como símbolo de la derrota de uno de los hombres más temidos de la historia medieval. La muerte de Vlad no puso fin a la violencia ni a la tragedia que él mismo había perpetuado. Su legado de crueldad y la fama que adquirió por sus métodos de tortura perduraron mucho después de su desaparición. Sin embargo, más allá de su muerte, el empalamiento continuó siendo una práctica de tortura en diversas culturas, y las innovaciones que Vlad implementó en esta técnica fueron copiadas y modificadas por otros gobernantes a lo largo de la historia. Una de las innovaciones más terribles de Vlad fue la adaptación del empalamiento longitudinal, que no solo era un castigo brutal, sino una forma de prolongar el sufrimiento. Este método consistía en insertar la estaca en el cuerpo de la víctima de manera vertical, evitando los órganos vitales al principio, para que la persona sufriera durante un periodo largo antes de morir. Vlad perfeccionó esta técnica de manera que las víctimas podían ser colgadas de las estacas por días, agonizando lentamente mientras sus cuerpos se desangraban. A menudo la víctima no moría rápidamente, sino que se mantenía viva en una agonía prolongada, lo que daba tiempo a los observadores a experimentar el horror de la situación. Sin embargo, el empalamiento no solo se limitaba a la región de Wallachia ni a los siglos de dominio de Vlad. A lo largo de la historia, la técnica de tortura fue utilizada en diferentes partes del mundo, con innovaciones que hacían que el sufrimiento fuera aún más insoportable. En el Imperio asirio, siglos antes de Vlad, el empalamiento ya se usaba como un medio para castigar a los enemigos. El rey Ashurnasirpal II, en el siglo IX a.C., documentó sus campañas de empalamiento masivo, en las que miles de prisioneros fueron empalados de manera similar a como lo hizo Vlad, pero su enfoque era más directo y violento, utilizando estacas largas para atravesar a las víctimas de una manera que causara una muerte rápida. No obstante, los avances que Vlad introdujo en la práctica del empalamiento permanecieron como un referente en la historia del castigo.
Su precisión y la meticulosidad con la que ejecutaba la técnica mostraron un nivel de maldad sin igual. La crueldad de estos métodos, aunque aterradores en su época, inspiraron a otros regímenes posteriores a usar formas de tortura que se acercaban a la misma idea de alargar el sufrimiento de los prisioneros. Durante la época moderna, incluso se registraron casos de empalamiento como castigo en lugares como Surinam, donde los esclavos rebeldes eran sometidos a este tipo de tortura como una forma de control social. En la Segunda Guerra Mundial, incluso los soldados japoneses implementaron una forma de empalamiento conocida como tortura de bambú. Este método consistía en colocar a la víctima sobre una planta de bambú recién plantada, cuya punta afilada se introducía lentamente en el cuerpo de la víctima a medida que el bambú crecía, causando un sufrimiento prolongado. El bambú crecía rápidamente, empujando a la víctima hacia el dolor y la muerte, y se convertía en otro ejemplo de cómo las innovaciones en tortura y sufrimiento humano podían ser llevadas a nuevas alturas de crueldad. A lo largo de los siglos, el empalamiento se mantuvo en la memoria colectiva como uno de los castigos más brutales que jamás se hayan ejecutado, y la historia de Vlad el Empalador se convirtió en una leyenda de horror y tiranía. Aunque los métodos de tortura han evolucionado y las sociedades modernas han repudiado estas prácticas, el legado de Vlad sigue vivo en las historias que se cuentan sobre su reinado, donde el terror era la moneda de cambio para mantener el control. En su muerte y el uso posterior del empalamiento en diversas culturas, vemos cómo la violencia y la crueldad no solo se mantienen, sino que se transforman y se perpetúan. El sufrimiento humano, convertido en espectáculo y símbolo de poder, sigue siendo una de las tragedias más oscuras de la historia. El nombre de Vlad el Empalador será recordado no solo como el de un gobernante despiadado, sino como el de un hombre cuya invención de la tortura en masa dejó una marca imborrable en la humanidad.